buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos esta primera edición de Conexión Tributaria por la más potente, las 7:30 AM. Les saluda Gladys Benítez. Vamos a estar compartiendo junto al viceministro de Tributación, Oscar Orué, este programa informativo y también de alguna manera educativo. Y en la fecha también nos acompaña el ministro de Hacienda, Benigno López, a quien ya saludo esta tarde. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Gladys? Un gusto estar en tu programa, compartir con la audiencia y con Oscar este programa realmente que creemos que puede ser importante para sobre todo comunicar y dar las ideas y las indicaciones de cómo se va a ir aplicando esta ley que es nueva y que no tiene todavía ni un año de vigencia, ¿verdad? Realmente poder utilizar estos medios importantes de comunicación para que la gente pueda entender mejor sus obligaciones para nosotros es fundamental. Así es, y bueno, estamos abiertos a escuchar preguntas y de pronto algunas sugerencias o comentarios de nuestra audiencia. Recordemos que están habilitados también en todos los canales de comunicación. Y saludo, aprovechando, a nuestro viceministro de Tributación. ¿Qué tal, viceministro? Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a toda la audiencia, la teleaudiencia. Realmente para la Subsecretaría de Tributación, para el Ministerio de Hacienda, un placer poder compartir un espacio donde nos vamos a conectar con los contribuyentes, con la gente. Agradezco realmente la presencia del señor ministro de Hacienda en este primer programa y esperemos que realmente llene las expectativas. No solamente estamos para compartir conocimientos, también criterios desde la Subsecretaría de Tributación, sino principalmente también críticas, ¿verdad? Estamos en un momento complicado, así es que todos juntos vamos a construir y vamos a salir adelante. Gracias realmente a ABC por esta oportunidad y porque gracias como dijo el señor ministro, a estos espacios podemos contar un poco y poder establecer criterios para que todos conozcan sus obligaciones y que todos juntos, como dije, construyamos un mejor país. Muy bien, este año inicia la aplicación de la reforma tributaria y nos agarró con la pandemia, es decir, sabemos que cayó la recaudación en general, eso iba a afectar nomás luego de alguna u otra forma el desempeño previsto. Sin embargo, en la práctica, ¿cómo eso afecta hoy a la reforma tributaria? Yo creo que tiene un impacto importante no solo en lo que hace a la reforma tributaria en sí, que seguramente algunos programas se van a tener que ir demorando en su aplicación y en su efectividad. También a nosotros nos impacta en el Ministerio desde el punto de vista presupuestario público, el momento que estamos también posponiendo el presupuesto por resultados, que era clave para ir mejorando la calidad del gasto. Pero no obstante eso, creo que en el tiempo vamos a ir recuperando, ¿verdad? Y vamos a ir viendo la importancia que tuvo este gran esfuerzo que se hizo el año pasado entre el gobierno y la sociedad civil de acordar un sistema tributario más equitativo. ¿Este sistema tributario va a sufrir en su aplicación una modificación con respecto a lo que se proyectaba inicialmente? Y pongo como ejemplo esto que les comentaba hace un momento de una consulta que ya nos hicieron llegar a través de los canales de WhatsApp y que tiene que ver con los anticipos. En principio se prevé el pago en 4 cuotas, tengo entendido, sí, financiado, en base al cálculo del ingreso que tuvo la empresa el año pasado. Estamos hablando de lo que era el IRASIS. Sí. Y hoy, ¿cómo se va a aplicar considerando que no hay un ingreso normal de las empresas? Es decir, el 2019 fue de alguna manera negativo, pero este año sí es absolutamente malo para casi todos los sectores, exceptando 2 o 3. ¿Cómo van a poder cumplir esa obligación con la SET? Ahí en esa línea, Gladys, es importante hacer la aclaración. Estamos trabajando desde la Subsecretaría de Tributación para poder establecer un criterio mucho más flexible al momento y un criterio realmente más real al momento de poder solicitar la obligación del anticipo. Hay que recordar que existen normativas para poder suspender los anticipos y nosotros vamos a estar revisando esa normativa a los efectos de flexibilizar aún más, para que todos aquellos que sientan que realmente están complicada su situación y que sabemos que están complicadas puedan presentar a la Subsecretaría de Tributación una solicitud. Nosotros vamos a ir viendo. Van a haber 2 normas o 2 requisitos, uno para suspender los 4 anticipos y otro para suspender los 2 anticipos, ¿verdad? Porque se supone que normalmente cuando uno ya suspende los 2 anticipos, normalmente el tercero y el cuarto ya no pagan
definitivamente, porque la situación está complicada. ¿Por qué no decimos suspendamos todos los anticipos? ¿Verdad? Porque pensamos que siempre hablamos de que la presión tributaria en Paraguay es baja, siempre hablamos de que establecimos unos criterios y unas flexibilizaciones realmente importantes, y hoy, a pesar de esta circunstancia, estábamos recaudando más de lo que teníamos estimado. Hay que acordarse que en el mes de mayo teníamos pensado que solo íbamos a recaudar un 50%. Hoy estamos llegando a un 70-75% de recaudación. Realmente es increíble en una situación como esta, cuando el consumo se ve totalmente deprimido. Vemos que a pesar de eso igual hay un nivel de aporte al Estado de parte de las empresas. El impuesto a los dividendos y utilidades, un impuesto directo, fue realmente trascendental en este mes de mayo, porque muchos en abril hicieron asambleas o ya tenían distribución de utilidades y que eso estaban aportando, y eso dio un impulso importante. Así es que no me quiero detener a decir que no vamos a suspender, sino que lo que vamos a hacer es vamos a estar analizando y vamos a estar trabajando. Justamente el lunes vamos a tener una reunión con el Colegio de Contadores por la discutida resolución 53 que ayer sacamos, y que lógicamente va a tener un impacto tanto positivo como negativo a la economía. Comienzan a llegar los mensajes de la audiencia. Me gustaría después ir leyendo varios a la vez, es decir, uno detrás de otro. 0972-730-730 es la línea habilitada para que nos envíen sus consultas vía WhatsApp. Pero antes de ir a eso, me gustaría tener una introducción de modo más genérico, ministro, de lo que implica hoy la ley de reforma tributaria. Bueno, en realidad el nombre es más largo, pero así hablando mal y pronto, la reforma tributaria. La ley que presentamos el año pasado, ya no el año pasado, sí, el año pasado, recoge una historia importante de análisis dentro del Ministerio de Hacienda, de cómo ir haciendo y construyendo un nuevo pacto social a través de un sistema impositivo con mayor equidad. De esa manera nosotros hemos podido presentar un proyecto que fue discutido también con la sociedad civil en su momento, y luego fue muy discutido también con los líderes de los partidos políticos en el Congreso, que no variaba en mucho la presión tributaria, la carga tributaria, que los valores quedaban igual, pero sí se arreglaban espacios donde había zonas opacas, donde había zonas grises, claros oscuros, y esos espacios hoy están todos mucho más reglamentados, de manera que la autoridad tributaria no tenga la duda con respecto a su aplicación. Uno de ellos, que generó un gran conflicto con el sector privado, fue lo que ocurrió hacia finales del 2017, 2018, cuando se interpretó de nuevo qué era deducible y qué no era deducible del impuesto a la renta, por ejemplo. Tuvimos que llegar a un acuerdo nosotros importante con ciertos gremios al comienzo del mandato, y esta ley ya aclara qué se va a poder deducir y qué no, de manera tal de que haya mayor contribución de aquellos sectores que más tienen, ¿verdad? Y tenemos todo un arsenal de disposiciones en cuanto a transparencia, en cuanto a fortalecimiento de la SED, que van a permitir un combate mucho más eficiente contra la informalidad. Uno de nuestros compromisos es justamente no cazar en el zoológico nomás, sino conseguir que gente que no está incorporado al régimen tributario se incorpore. Que fue uno de los puntos también polémicos, porque decía el empresario, pero si yo ya estoy pagando hoy, poco, mucho o algo intermedio, hoy ya estoy pagando, sin embargo hay una alta informalidad y muchísimos no lo están haciendo. Así mismo, y esta ley nos está dando atribuciones y posibilidades, y sobre todo un fortalecimiento importante en cuanto al intercambio de información, que va a permitir llegar a mucha gente que hoy no está, ¿verdad? Una vez que la ley esté totalmente desplegada, seguramente vamos a ver recursos importantes y vamos a ver sectores que van a estar alcanzados de una manera mucho más eficiente que hoy. Y la fortaleza que tiene la ley también es de que previmos, en atención al gran esfuerzo que tenemos que hacer en la mejora de la calidad del gasto, previmos que los recursos que vengan van a ser directamente blindados para educación, salud, infraestructura y seguridad, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo que se va a hacer va a estar destinado para mejorar la calidad de esos servicios que son reclamados por la ciudadanía.
¿Cómo se puede asegurar al contribuyente que esos recursos realmente estén blindados? En general siempre hay un poco de desconfianza, Sí. pero hablando en particular en la forma en que se trata el impuesto del contribuyente, ¿cuál es el mecanismo que permite estar seguros? Y esto no se va a disfrazar después para ir a gastos corrientes. El primer aliado en ese sentido del contribuyente es el Ministerio de Hacienda, que quiere que esos servicios se presten de mejor forma, razón por la cual desde la propia estructura presupuestaria esos fondos van a ir llegando para satisfacer la necesidad de educación, salud, porque la ley ordena, la ley así lo determina claramente. Entonces, esos recursos que vengan a través de la aplicación de estos impuestos nuevos o estas clarificaciones en los impuestos van a llegar a través del circuito presupuestario a el fortalecimiento del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas para las inversiones, así como del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y ahí vamos, yo creo que con la historia se va a ir viendo si eso se cumple o no, pero la ley es clara al decir que esos recursos van exclusivamente a esos lugares que llevan de por sí ya casi el 70% del presupuesto, ¿verdad? A la hora de poder destinarles mayor recursos, uno puede ver que esos son los reclamos que tenemos. Hoy vos hablas con el ministro de Educación o con el ministro de Salud, ellos te reclaman mucho mayor presupuesto del que tienen, casi el doble. Y esto va a venir a paliar ese reclamo que tienen para que la provisión de medicamentos, insumos, las obras que tienen que hacerse en esos ministerios, o un mejor pago a los docentes, una nueva malla curricular, o puedan ir financiándose con esos recursos adicionales que van a venir en la reforma. Hasta donde recuerdo, se va a 3 o 4% del PIB en inversión en esos ámbitos. No te voy a mentir si te digo cuánto va, porque también ellos tienen también fondos de FONACIDE para la obra de infraestructura, pero sí te puedo decir que del 100% de los tributos, 76% va a educación, salud y seguridad. ¿Cuáles son los sectores que se vieron afectados y que van a tener que aportar más a partir de esta nueva ley? Porque recuerdo que en gran medida había también la cuestión de las deducciones que ya no se van a poder hacer, pero hay sectores específicos como creo que tabaco, bebida, no, etcétera, yo no creo que haya un sector específico. El sector específico que no tiene la deducción es el sector, el agro. La deducción que había antes hoy ya no va a haber. Ese le afecta a ellos, que es un paso importante en una mejora tributaria de ese sector. El sector que está afectado es aquel sector que más tiene, que no va a poder deducir todo lo que deducía antes. Y después tiene también, estamos simplificando sectores más pequeños con el simple, resimple y con el IDO, que va a ser una división que Oscar te va a poder explicar con mayor fortaleza técnica, que van a permitir que no sé cómo poder decir, que no se disfracen declaraciones que antes eran difíciles de encontrar cómo determinar la aplicabilidad del impuesto, ¿verdad? O sea, va a haber el normal de la gente, el paraguayo, de acuerdo a los datos, gana un salario mínimo, un salario promedio alrededor de 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos. Esa gente en realidad no va a estar tan afectada porque nada de eso cambió para la gente que es la gente que realmente aporta. Pero los sectores más favorecidos por el aparato productivo van a tener alguna que otra nueva aplicación para que el tributo sea más eficiente en la forma de recaudar de ellos. Siempre se habla de que mientras los impuestos indirectos prevalezcan, va a ser más injusto de alguna manera el sistema tributario, y mientras haya más impuestos directos, eso va a ser más justo. Es decir, hoy recae mucho sobre el IVA, por ejemplo, que lo pagamos todos, la señora que vende chipa, el señor que vende yuyo, pero que a través de sus compras de alimentos en el súper ya está pagando ese impuesto. Ahí te voy a explicar, este es el paso en la dirección correcta. O sea, se apunta justamente a fortalecer los impuestos directos por sobre los indirectos. Ahí es muy importante, Gladys, comentarle a la gente. Cuando asumimos el gobierno en agosto de 2018, veíamos los números y el aporte del IVA era el 60% de la recaudación. ¿Ok? Entonces, dentro de ese 60%, totalmente IVA, impuesto al valor agregado, impuesto indirecto, impuesto al consumo. Sin embargo, hoy cuando vemos los números, ese porcentaje se redujo de 60 a 50%. O sea, hoy Paraguay recauda del 100%, que son 2.500 millones de dólares aproximadamente al año de recaudación, el 60% de eso
en el 2018, 2017, 2018 eran 60% era IVA. Hoy es solamente el 50% IVA. Ahí se redujo eso. Se dio una mayor recaudación por impuestos directos como impuestos sobre las rentas. Entonces eso es importante. A la par de eso tenemos que agregar con esta reforma tributaria lo que conseguimos es que por un lado ese sector, socios, dueños, accionistas de empresas paguen un poco más, el sector agrícola y pecuario pague un poco más y el sector agroexportador pague mucho más. ¿Por qué hablo y digo esto? Porque sencillamente, sin aumentar tasas y con una readecuación de la estructura tributaria, hoy ellos necesariamente van a aportar más porque las reglas cambiaron para ellos. Anteriormente, vamos a dar un ejemplo muy sencillo, el sector agrícola y pecuario solo pagaba 10% de renta y no pagaba el 5% cuando distribuía utilidades. Hoy van a tener que pagar todo el impuesto de la renta empresarial que une lo que era el IRAS y el IRAGRO, una parte del impuesto a la renta del pequeño contribuyente, etcétera. Entonces, simplemente como para graficar esto, Gladys, es muy importante también que mencionemos, porque esa es la dirección en la cual está la reforma, la ley de modernización y simplificación. Por un lado, hacemos que los que no aportaban tanto lo aporten, y por otro lado, aquellos que aportaban y que eran los que mantenían la recaudación, les sea más sencillo pagar sus impuestos a través del RES simple, por ejemplo. ¿Va a ser factible eso? Es decir, ¿no le va a ser complicado a ese pequeño emprendedor, a esa persona que es una persona sencilla, de pronto sin mucha formación en el ámbito, le va a ser factible acogerse al sistema de esta forma simplificada de tributar? Nosotros creemos que sí, sencillamente porque hoy quiero que preguntes quién es el que no tiene un teléfono smartphone, quién no tiene WhatsApp, quién no tiene, o sea, difícilmente haya gente que no tenga acceso a eso hoy, ¿verdad? Podemos discutir en el interior inclusive, ¿verdad? Pero nuestra idea es que por lo menos todo lo que sea departamento central, una mayor formalización. Yo creo que este es el momento que nos espera con esta pandemia. Yo creo que es un momento de oportunidad para poder formalizar. Creo que el RESIMPLE va a poder ayudar a eso, porque el problema que tuvimos acá en el Ministerio de Hacienda fue ayudarle a la gente y no sabíamos dónde estaba esa gente. Si bien sabíamos que existían, por un lado no aportaban a IPS, por otro lado no aportaban al fisco y tenían o se manejaban una economía subterránea. Entonces, eso nos complicaba un poco más esa ayuda que el gobierno dio al final, que ayudó a más de 1.200.000 personas, y acá el ministro va a poder dar o va a poder hablar mejor sobre eso, pero realmente yo creo que es el momento para poder ayudar a la formalización y que a través del RESIMPLE, porque va a ser una sola declaración por año, va a pagar un monto fijo mensual, no va a necesitar llevar la contabilidad así como normalmente sabemos, o el manejo de las hojas, de las facturas que siempre están criticando hoy también en esta situación. Y por último, la falta, o sea, no hace falta que esté pagando cada mes, sino que puede pagar cada 3 meses, cada 6 meses o una vez al año, ¿verdad? O sea, eso ya se va a adaptar la persona como quiera. Le vamos a facilitar todas esas herramientas para que lo puedan hacer. Y lo más importante, que este año no van a pagar, recién el año que viene van a pagar. ¿Iba a decir algo, ministro? No, iba a decir de que yo confío de que el sistema es simple y RESIMPLE, como nosotros decimos, y que le va a ayudar enormemente al paraguayo a entrar en la formalidad. Y yo tengo mucha confianza. El paraguayo es uno de los ciudadanos que mejor sabe votar cruzado de lo que conocemos. O sea, no es tan que no entiende lo que quiere, ¿verdad? Y como esto va a estar en su propio beneficio, porque el día de mañana esto le va a abrir muchas puertas para poder desarrollarse y crecer, que hoy estamos viendo en la pandemia, ¿verdad? Uno de los dramas más grandes que tenemos es el informal, que no tenemos datos y no sabemos cómo ayudarle. El día de mañana ya vamos a tener los datos del ciudadano y ya vamos a poder llegar de una manera mucho más focalizada a cualquier tipo de ayuda, y ellos van a poder desarrollarse mucho mejor y mucho más rápido, teniendo acceso a todos los instrumentos que hoy no tienen. Hoy toda esta gente se financia en el mercado informal, en la usura. Con esto va a poder llegar a mercados más formales con un financiamiento mucho más barato para su propio día a día. O sea, yo creo y estoy confiado de que el sistema de por sí es simple, y el paraguayo va a tener la capacidad de entender cómo tiene que completar los formularios, ¿verdad? O sea que desde el punto no de va vista, a ser para nada complicado. Desde el punto de vista de ese pequeño contribuyente, de pronto es beneficioso, va a poder entrar en el sector formal, acceder a créditos, etcétera. Pero desde el punto de vista del cliente,
que va a querer tener facturas para deducir, ¿le va a servir o no? No va a hacer falta porque el que está en el resimple no va a tener que hacer deducciones porque no paga IVA. Directamente paga un impuesto presunto que es fijo como el tributo único en la antigüedad. Así es que no va a haber preocupación por ese lado. No va a tener que estar llevando sus papeles cada mes, cuánto gasté, cuánto es mi gasto, cuánto es mi costo. O sea, en ese sentido no hay por qué preocuparse. Simplemente pero el paga. cliente, disculpe, pero el cliente le compra un producto a esa persona y no va a estar pagando IVA por ese producto. No, pero sí va a poder deducir para impuesto a la renta personal, por ejemplo. Y programas como el tuyo van a ayudar a que la gente entienda. Yo me imagino que en cada capítulo van a ir viendo cada impuesto, ¿verdad? Cómo es, cómo se... Y entonces yo estoy totalmente convencido de que a través de programas como estos vamos a poder llegar a explicar adecuadamente y el ciudadano va a entender qué es lo que tiene que hacer para no tener problemas. Y no va a tener problemas porque el sistema, como nosotros le llamamos, es simple y es re simple. Bueno, a través de esa recolección de datos, de alguna manera ustedes van a tener un panorama o un mapeo de esos sectores hoy informales que no están bien claros. Adicionalmente, ¿este tema del PTU les sirvió? ¿Les va a servir para llegar a esa gente? ¿Cómo harían? En el futuro va a servir. Sí. Hoy están en una situación complicada, así es que mal podríamos nosotros exigirle ahora que cumplan algo que no van a poder hacerlo. Así que en el futuro sí yo creo que nos va a ayudar mucho. Es más, no solamente le vamos a ayudar en la parte económica, sino también esa formalización le va a ayudar a ellos a saber que le conviene estar en la formalización, ¿verdad? Va a acceder, así como dice el ministro, a financiamiento, a tasas preferenciales. Estamos trabajando con el Banco Nacional de Fomento en ese sentido. Así es que creo que realmente lo que nos espera de aquí para adelante va a ser algo mucho más positivo y creo que vamos a salir en el menor tiempo de este problema en el cual estamos pasando económicamente. ¿Cómo saben ustedes cuánto es el porcentaje de error dentro de esa cantidad de 1.200.000 personas más o menos que llegaron a acceder, de personas que no son en realidad trabajadores, cuentapropistas? Porque realmente como que la normativa permitió que gente que no estaba registrada en el sistema acceda al subsidio. No es que Sí. gente que era pudiente, simplemente que no era pudiente, pero que tampoco necesariamente era trabajadora, porque no figuraba en ningún lado, no tenía ningún inmueble a su nombre, ni ningún vehículo, ni nada, ni IVA, ni IPS, entonces logró cobrar, le ayudó a todo el sistema a que esa persona tenga dinero y pueda comprar en el súper. Fantástico. Cumplimos, digamos, o sea, el gobierno cumplió el objetivo en ese sentido, pero no en el sentido de llegar, creo yo, a los trabajadores informales y cuentapropistas, porque esos muchos quedaron de lado porque entraron estas personas que nunca trabajaron incluso. No, todos los que no entraban dentro del sistema de exclusión que está la ley tenía un sistema, ideamos nosotros un sistema diferente para hacer más fácil. O sea, nosotros solamente excluimos a la persona. ¿Quién es la que no puede entrar? Eso decía la ley. ¿Quién no puede entrar? Y después en el reglamento lo aclaramos. Aquella que tiene un trabajo formal, aquella que está en IPS, aquella que tiene alguna jubilación, aquella que tiene IRP, aquella que tiene IVA superior a dos salarios mínimos, aquella que tiene alguna jubilación, aquella que tiene algún funcionario público. O sea, todo eso se cumplió. O sea, ese proyecto o el proyecto no le llegó. Creemos nosotros, por las denuncias que tenemos, ahora hicimos 38 denuncias al Poder Judicial, a la Fiscalía. Ayer la Oficina Anticorrupción hizo 38 denuncias, que quiere decir que 38 personas de 1.200.000 ameritaron que Hacienda haga una denuncia penal. Lo otro pueden ser errores que se van a ir corrigiendo en el tiempo, en el segundo pago, si es que ya, por ejemplo, alguna persona cobró ñangarecó y PTU, ya no le toca un segundo pago de PTU. Pero el haber utilizado la tecnología, el haber utilizado la infraestructura tecnológica que pusieron las empresas que actuaron sin cobrar un centavo ni al Estado ni al particular, va a dar una información riquísima en cuanto a todo el impacto que tuvo este programa, porque llegó directamente a las ciudades, llegó directamente a las tiendas, llegó directamente a los lugares donde se hizo un manejo, si se quiere, importante de informalización para saber quiénes son, ¿verdad? Hoy tenemos esa información. El segundo pago va a ser solamente mucho más sencillo y de las denuncias que tengamos vamos a ir corrigiendo para adelante, ¿verdad? Pues yo creo que este programa llegó al que le tenía que llegar. Tuvimos un problema con
casi 100.000 cuentas que no encontrábamos cómo llegar, porque no llegaba a nadie a los lugares donde ellos estaban, y esto estaba en proceso de construcción o de resolución dentro del Ministerio de Hacienda, y estamos analizando los pedidos de la gente que se quedó con un reclamo de que por alguna razón no entró, ¿verdad? Entonces el equipo de Hacienda está mirando todo eso para arreglar eso y ver si tiene derecho, obviamente va a entrar dentro del programa objetivo. Van a haber otros pagos después. No me quiero desviar tanto del tema porque tengo aquí en tintero algunas preguntas. Hace rato había hecho referencia a ese sector informal que va a ser alcanzado. ¿Se puede mencionar qué rubros son? ¿Se tiene idea de a quiénes le afectaría, qué sectores? ¿Le afectaría qué cosa? La formalización. Ustedes tienen ahora una base de datos riquísima que estaba mencionando, importante, que le va a servir para hacer ese mapeo que decíamos de las personas que anteriormente no estaban contribuyendo y que en el futuro pasarían a ser ya formales y que les llegue algún tipo... Depende si tienen los requisitos para entrar en el simple. En el simple a lo mejor son gente que está en un sector muy pequeño. Muy pequeño, entonces no van a tener el interés tampoco pero mucha gente va a poder entrar. Y creemos que eso vamos a tener en el tiempo. El análisis de esa información todavía no lo hemos hecho a profundidad porque estamos preocupados en el segundo pago, ¿verdad? Pues después el equipo de Hacienda va a hacer un análisis de cómo llegar, cómo ayudar, cómo darle sustento, porque este programa del COVID-19 no termina mañana, ¿verdad? Tenemos todo un plan de recuperación donde la información que estamos recabando va a ser importante para poder llegar a esta gente y ayudarle en este momento de recuperación cuando empecemos a funcionar adecuadamente en la economía. Viceministro, usted quería decir algo que hace rato y me parece que le interrumpí. No, en la línea que dijo el ministro simplemente, este es un momento, como dije, en la cual el Re Simple básicamente lo que busca es aquel sector, aquel cuenta propista, que le cuesta un poco llevar contabilidad, no tiene un ingreso superior a 80 millones en el año, puede inscribirse tranquilamente y emite una boleta simplificada. Hay que recordar que es un monorrubro, eso significa que solamente se va a dedicar a una actividad económica. Si se dedica a varias actividades económicas va a tener que inscribirse en el simple. También el simple tiene reglas mucho más sencillas. Entonces la idea es que le sea fácil y no complicarle la vida al contribuyente, al contrario, darle todas las facilidades. Hoy estamos con un sistema más robustecido a través del Marangatú, estamos tratando de que nuestro sistema de facturación electrónica funcione en el menor tiempo, porque hoy también el tema del papel es un problema. Entonces, bueno, en esa línea estamos trabajando, y realmente de aquí para adelante nos toca un desafío muy grande del Ministerio de Hacienda, nos toca un desafío para que la economía vaya a resurgir de esta situación, como dijimos, bastante complicada. Hay planes y estamos trabajando en equipo de forma muy sólida. Dos preguntas concretas, ministro, que no tiene directamente que ver con estos temas que estamos hablando ahora. Uno, lo que tiene que ver con el IPS. ¿Hacienda prevé algún tipo de transferencia al IPS, ya que ahora el instituto dice, yo ya no tengo dinero para lo que resta, para hacer frente a las obligaciones, porque su recaudación también cayó muchísimo? Y segundo, si habrá un tercer pago de PTU. No, eso está dentro del análisis que estamos haciendo en el plan de recuperación. Sí, qué tan fuerte va a ser el programa de contención social, ¿verdad? Todavía no hemos descartado un tercer pago, pero tampoco lo hemos asegurado, pues eso va a requerir un financiamiento adicional. Entonces estamos también analizando la pertinencia o no de recurrir de vuelta a un financiamiento para financiar diversos productos del programa de recuperación, ¿verdad? Pero va a depender mucho de cómo vaya funcionando la cuarentena y de cómo vaya impactando la apertura de la economía y las recaudaciones para poder mirar si vamos a hacer un pago adicional o no. Lo que sí vamos a hacer un segundo pago que va a empezar probablemente ya la semana que viene para darle contención a la gente como habíamos pensado en dos pagos, ¿verdad? IPS tiene sus desafíos propios, igual que tienen todas las entidades autárquicas y autónomas que generan sus propios ingresos, ¿verdad? Tengo entendido que ellos van a presentar un proyecto de ley para buscar cómo financiarse. Nosotros le hemos dado una autorización de avanzar en procesos de adelanto temporal de caja para financiarse. Y la idea es que
así como nosotros pensamos ir recuperando la recaudación, ellos también lo puedan hacer. Y si fuera necesario, yo no descarto avanzar en un aporte adicional del Estado, pero que también va a requerir un financiamiento adicional también, ¿verdad? Porque el Estado no tiene ahorros para hacer esos pagos. ¿Eso sería en concepto de los pagos de parte de la deuda histórica? Claro, el primer pago que se hizo de la deuda histórica, de los aportes históricos del Estado, fue el que hicimos el mes pasado con la ley de emergencia, ¿verdad? Y también vamos a hacer, si se llega a la conclusión de que eso es necesario, vamos a revisar cómo podemos financiar un pago adicional, así como el monto, cuál sería el monto. Entiendo. Tengo una lista acá de preguntas de muchísimas personas que nos escribieron. Creo que después vamos a responderle cuando nos quedemos con el viceministro. No sé cómo estamos de tiempo, ministro. Ya se quiere escapar. No. Hay algunos sectores que están muy preocupados porque ya quieren abrir y todavía no se les permite. Tengo entendido que algunos lograron el visto bueno de salud para poder retomar sus actividades este lunes, como por ejemplo el sector de los comercios, shoppings y compañía. Pero otros que, por supuesto, por la naturaleza de sus rubros, todavía no pueden abrir ahora. Ejemplo, los restaurantes. Algunos están amenazando con que mañana igual van a abrir, exponiéndose a poder, es decir, se le puede imputar inclusive por esa conducta, pero aún así, como están tan desesperados por la falta de ingresos, van a abrir. En ese sentido, Hacienda con Salud está hablando del tema, analizando si es factible darle el permiso a este otro sector que también hoy dice, no estoy teniendo acceso a los créditos porque no fue rápido, no fue tan fácil que llegue a las MIPYMES y pymes, y por otro lado, tampoco me permiten abrir. Entonces, ¿qué hago? Mira, tenemos que en algún momento en uno de tus programas sentarnos a ver qué hay de verdad y qué hay de mentira con respecto a por qué no acceden al crédito. Yo creo que mucho es por la informalidad y el riesgo que presentan como negocio, y mal podríamos nosotros alentar del Estado que los bancos y las financieras que reciben ahorros del público pongan en peligro esos ahorros a través de préstamos que después van a ser irrecuperables. Vamos a salir de una crisis fiscal, de una crisis sanitaria para entrar a una crisis financiera. Yo no quiero eso. O sea, yo quiero ser bien cauto a la hora de ver por qué es que los bancos no le están prestando ni la financiera tampoco. ¿Y qué poder hacer ahí, verdad? Ahí hablamos en su inicio de que los problemas que generaba el COVID, y hay que aclarar también que es el COVID el que genera el problema, no el gobierno ni el Estado. Es una situación que nadie quiso, que nadie anticipó y que nadie conoce cuál es la fórmula para curar y salir de esta situación. Dentro de eso, Paraguay está entre los países que mejor ha hecho las cosas en todos los aspectos. O sea, no solo en el aspecto sanitario, sino en el aspecto económico también. El impacto del programa económico es muy grande para un país muy chico como el nuestro. Y es el programa que podemos presentar a nuestra gente, ¿verdad? Tenemos problemas que no podemos resolver. La informalidad, que es uno de los problemas que evita que llegue con mayor facilidad el crédito, no podemos resolver. Lo que estamos hablando hoy, haber sido un país con una carga tributaria baja, implica que no tengamos un ahorro suficiente para dar respuesta más eficiente al ciudadano. Y lamentablemente en Paraguay, cuando vos hablas de dos cosas, hay un problema. Vos hablas de impuestos, tenés un problema. Y vos hablas de deuda, tenés otro problema. ¿Cómo vas a hacer entonces? Mejorando tus gastos. Pues no te da la plata, tampoco. Podemos hablar todo un programa del gasto también. Compras públicas. Y tampoco te da la plata que se necesita para todo lo que tenés que hacer como Estado. Claro, todo no, pero algo puede ayudar. Algún día se va a hablar impuestos, aunque no le gusta a la gente rica que no quiere pagarlos. Algún día se va a hablar, porque es necesario todas las vertientes, el impuesto, el gasto, la calidad. Pues vos necesitas hoy te agarró hoy, y no hay reforma que vos puedas hacer para responder hoy el problema del COVID. ¿Qué vas a hacer? Bueno, las reformas son un proceso que lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces? Dentro de eso se hizo uno de los mejores programas de emergencia para enfrentar, y también el plan de recuperación yo creo que va a ser muy vigoroso para salir. Y la idea es recuperando a la gente. Pero si el Ministerio de Salud entiende que sanitariamente, acá no hay un análisis económico de que presiona al Ministerio de Hacienda para abrir tal o cual negocio. ¿No? No. ¿No le llamás al ministro a decir, este sector está muy mal? Yo le digo al ministro que lo que no tenemos que hacer es cerrar de vuelta.
O sea, ese va a ser el fracaso. El fracaso donde ya asumimos este golpe como sociedad. Ahora, lo que no podemos hacer es volver a marcha atrás porque había sido, nos descuidamos y en un restaurante hubo un pico y brotó el virus y tuvimos que volver a la cuarentena total. Eso es lo que no tenemos que hacer. Dentro de ese camino hay que ver estos sectores que van a ser afectados, no en Paraguay, ¿verdad? En el mundo está afectado el sector gastronómico, en el mundo está afectado el sector turismo, en el mundo están afectadas las aerolíneas, en el mundo están afectados los hoteles, porque el turismo cayó porque todas las fronteras están cerradas, ¿verdad? Y ese programa tenemos que ver cómo hacer para que ese sector pueda tener una mejor salud en el tiempo, ¿verdad? Estamos trabajando en eso desde Hacienda. Nosotros tenemos problemas grandes en la frontera que tenemos que ver cómo arreglar el problema de frontera también con sectores que son importantes para la economía. La economía de frontera es casi un 20 o un 30% del PIB, ¿verdad? O sea, no podemos dejar que nada. O sea, yo siempre digo, yo no quiero que nadie se quede. Yo no quiero estar cerrado un día más de lo que tenemos que estar. Pero tampoco quiero abrir un día antes. Claro, no, porque sí, quedaremos. O sea, el riesgo es volver, o sea, ya ese riesgo no tenemos que volver. Entonces, busquemos programas para arreglar la situación. ¿Y cómo llegar a un punto medio? Porque está bien, convengamos que abrir la frontera ahora va a ser un suicidio, porque vemos en las noticias los casos de Brasil, lo más luego, para mencionar, y nuestras ciudades fronterizas dependen 100% del comercio, o no sé, 95% Sí. por dar una cifra. Entonces, son casos puntuales que hay que ver. No sé cómo enfrentará el gobierno, no quiero estar en sus zapatos, pero en el caso de los otros sectores que sí depende mucho del comercio interno y que va a poder tener un mejor ingreso, una mejor situación, un mejor escenario si es que comienzan a activar de nuevo. ¿Se va a ir replanteando eso? Se va a ir replanteando. Yo tengo una reunión esta semana con algunas personas de Ciudad del Este para profundizar proyectos y propuestas que ellos tienen, que afecta a toda la frontera. Nosotros tuvimos una conversación el viernes con varios referentes de la frontera de Ciudad del Este, Encarnación, Salto de Guairá, Pedro Juan, ¿verdad? Y vamos a ver qué podemos hacer dentro del arsenal de respuestas que podamos construir juntos, ¿verdad? Pero tampoco podemos tomar medidas insensatas que nos vuelvan hacia atrás. Yo creo que ese es el riesgo más grande que tenemos nosotros como economía y como país. Se han hecho bien las medidas, se han tomado correctamente las medidas sanitarias, se han tomado medidas económicas oportunas, se está abriendo la economía. Yo creo que hay que mirar como el vaso medio lleno también, ¿verdad? No es que estamos cerrados hace 15 días, ya está abierta de manera responsable y sensata. Desde mañana pasado se vuelve a abrir un sector importante de la economía y vamos a ir llegando para construir la demanda, ¿verdad? Pero no podemos tomar el riesgo de que si salud me dice, en estos lugares hay todavía un riesgo importante, no podemos abrir porque estamos poniendo en riesgo todo el trabajo y el esfuerzo de 2 meses. Tenemos que ser sensatos y tenemos que cumplir la instrucción. Al final del día, ese es el desafío, que entre todos salgamos adelante y algunas personas, algunos negocios, algunos comercios se caerán y la idea es recuperarlo lo más rápido que podamos dentro de la reactivación económica. ¿Le afecta a Hacienda en general en sus ingresos o en el espíritu, en el ánimo de la gente, los casos que saltan de hechos de corrupción o la desconfianza de la gente al ver casos? Porque evidentemente siempre va a haber corrupción. La idea es reducir eso al máximo posible, pero en una situación de pandemia es como que golpea más esa realidad que tiene nuestro país y que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Toda corrupción golpea, ¿verdad? Toda corrupción implica un gasto que no era necesario y que se gastó mal y que no tuvo el efecto que se tuvo que tener en el gasto que se tuvo proyectado para tal o cual programa. Afecta más en este momento de que en una situación de crisis también ocurra. Pero hay que mirar también lo que ocurre del otro lado. Las medidas, la institución toma en el momento oportuno. O sea, vienen los informes, los contratos están rescindidos, la póliza se está ejecutando. Eso antes llevaba meses, ¿verdad? Probablemente el dinero se recuperará a través de las pólizas que están. Y lo que nos queda como un sabor amargo que podríamos haber tenido esas mercaderías y no la tenemos, ¿verdad? Ese es el sabor amargo que me queda, porque yo creo que desde el punto de vista de las acciones que está tomando el Ministerio de Salud, con la Contraloría, con la Dirección General de Contrataciones Públicas,
Eso, como es expo, se va a aclarar, se va a verificar y probablemente se va a recordar. Pero nos quedamos esa es la duda que yo tengo, nos quedamos sin lo que quisimos tener. Los insumos, las camas, lo que se estaba como objeto de compra. Pero mirando del otro lado también ves que no hubo otra oferta. O sea, el único que ofertó traer esas camas, al final no nos trajo. Hubo muchas ¿verdad? cuestiones ahí. ¿Verdad? Entonces es un tema que molesta porque son recursos que debiéramos haber tenido y no tenemos. Así es. Aprovechando que está el ministro y también ya terminando este bloque, agradeciéndole al ministro también su presencia, es importante también informar, vamos a dar una primicia aquí en el programa Gladys. La Subsecretaría de Tributación ha decidido establecer una resolución que vamos a estar publicando la semana que viene, en la cual se van las empresas que provean al Estado van a tener que cumplir, en este caso, con condiciones de auditorías externas impositivas a los efectos siempre y cuando sus facturaciones superen 500 millones de guaraníes. En la normativa vamos a establecer las reglas bien claras respecto a eso, pero eso también va a dar una posibilidad de hacer un control mucho más exhaustivo desde el punto de vista tributario y principalmente el tema que nos preocupa desde el gobierno es las empresas de maletín, ¿verdad? Entonces esto nos va a ayudar muchísimo a que esa transparencia se vaya estableciendo, ¿verdad? Entonces eso es importante también mencionar, ¿verdad? Y aprovechando el espacio y aprovechando también la presencia del señor ministro. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a ir a nuestra primera pausa. 14:46. Gracias, ministro, por su presencia. Vamos a ir rotando también los entrevistados, nuestros invitados aquí desde Hacienda. Y luego ya al regreso de esta pausa vamos a leer los mensajes de la audiencia que nos fueron enviando al 0972-730-730. Ministro. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Y estamos abiertos para todo tipo de reuniones que podamos tener para mostrar a la gente lo que se está haciendo y para explicar estos problemas complejos que son tributarios, que gente tan versada como Oscar y como Fabián, que creo que va a venir, explican de una manera más fácil de lo que realmente es. Y también invitarla a todos a mirar nuestra página web de Rindiendo Cuentas. Es una de las páginas más robustas que tiene la región con respecto a información de todo el proceso COVID. Y esa página después la vamos a incorporar ya como algo natural en el funcionamiento del Estado. Pero ahí hay mucha información que va a permitir que el ciudadano pueda controlarnos más y denunciar lo que crea que está mal. Exactamente. 14:48. Vamos a volver enseguida con Conexión Tributaria aquí en la 7:30 AM. Sobre la renovada Ruta 3 hay un lugar limpio, seguro y moderno. Amplio estacionamiento con capacidad para más de 3.000 vehículos, donde encontrarás frutas y verduras, lácteos, carnes, cereales, bancos, electrodomésticos, patio de comidas y mucho más. Abasto Norte, más que un mercado. Puerto Caacupemí es desde 1980 el pionero de los puertos privados para vehículos, contenedores y cargas generales del Paraguay. Posee puertos en las ciudades de Asunción, Pilar y próximamente también estará presente en la ciudad de Villeta, con la construcción de su tercer puerto denominado Caacupemí Villeta. Puerto Caacupemí. Primer puerto privado desde 1980. La tradición de Mentolatum va de generación en generación. Es por eso que está presente en todas las edades. Rápido alivio para los síntomas del resfrío, alergias y congestión nasal. También para picaduras de insectos. Para los peques de la casa, Mentolatum Cherry, con agradable aroma a cereza. Para los más grandes, Mentolatum Ungüento, con el aroma inconfundible del mentol y alcanfor. Y para las molestias nasales, Inhalador Mentolatum. La fórmula de Mentolatum solo la tiene Mentolatum. En Cardinal Deportivo, Bruno Pont,
Daniel Chung, Federico Arias y Ariel Marecos analizan las noticias del mundo de los deportes. Cardinal Deportivo, de lunes a viernes desde las 11:30 horas por ABC TV. Estamos juntos. Estamos de regreso en Conexión Tributaria, continuamos y muchísimos mensajes de la audiencia que enviaron al 0972-730-730. Me gustaría, ya que estamos con nuestro nuevo invitado de la fecha, darle la bienvenida también a Fabián Domínguez. Él es hoy director financiero de Itaipú, pero el motivo de su visita es porque fue parte de todo ese equipo que trabajó alrededor de la reforma tributaria, porque fue viceministro de Tributación en su momento. Fabián, bienvenido. Gladys, para mí un placer. Oscar, muchas gracias por la invitación. Gracias también al ministro de Hacienda por este espacio realmente para compartir un poquitito de, hoy día ya mi vida pasada, pero que siempre está en el corazón y siempre es un presente para mí hablar de impuestos. La tributación es una pasión, así que vamos a ir recordando un poquito lo que vivimos en esos un año al frente de tributación, con el apoyo de Oscar y de otros colegas. Realmente Oscar hoy que lleva con mucho liderazgo la subsecretaría de tributación y todo ese proceso que tuvimos para lo que hoy es la ley 6380, el nuevo régimen tributario de Paraguay, y que realmente nos llena de satisfacción que hoy ya se esté reglamentando, incluso se esté recaudando con eso, porque parte del éxito de la recaudación del mes pasado probablemente ya se deba, y esto va a confirmar probablemente el viceministro después, ya se deba a la reformulación y a los retoques que se le dio para la mayor eficiencia del sistema tributario, que mide mejor la capacidad contributiva, le cobran más a los que tienen más capacidad, por eso dice la Constitución, y le cobran menos incluso a los que tienen menos hoy, porque escuché que estaban hablando ya de eso, el resimple, y encima que le es más barato, le cobran menos, le es más fácil cumplir con la obligación tributaria ese resimple. Hablar de tributos no es fácil. Nadie quiere pagar impuestos, por eso es impuestos, te imponen. Pero es divertido, Gladys. Por eso que yo estoy seguro que tu Messenger, tu 730 estará reventando en este momento. La verdad que sí, y me gustaría justamente pasar algunas preguntas al viceministro de Tributación, porque quiero cumplir también con nuestra audiencia. Paréntesis también a través de ABC TV, las pantallas nos están viendo, así que un saludo a nuestra audiencia de ABC TV. Y vía WhatsApp nos están haciendo muchas preguntas y consulto o empiezo por aquí. Desde el Colegio de Contadores, dice, a ver, ellos agradecen la predisposición al diálogo y por permitir al Colegio de Contadores de participar en esta elaboración del proyecto de ley. Quiere también Alba dar una opinión. Alba, estamos abiertos a escucharte, si puedes enviarnos el mensaje. Y concretamente en preguntas. Pregúntale a Alba, yo te cuento algo en chisme ahí, ya que está Alba escuchándonos. Pregúntale a Alba. A ver.
la foto de quién se le puso al nombre de quién. Así nomás decirle, cuando Alba envíe ya va a saber de qué estoy hablando. Bueno, me asusta. Una consulta. Si una empresa tenía previsto realizar su asamblea el 31 de marzo y por el tema del COVID no se realizó, ¿cómo queda el tema de pago del IDU si se llegó a hacer la distribución? A ver, si se hizo la distribución, a ver, si se hizo la, no entendía, ¿y se hizo la asamblea o no se hizo la asamblea? La asamblea no se pudo hacer, Mm. pero sí se llegó a hacer la distribución, dice. No, y si se hizo la distribución ya tiene que hacerla, hay que ver si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada, hay que ver un poco qué tipo de sociedad es, ¿verdad? Porque en el caso de las sociedades anónimas tiene tiempo. Si hicieron la asamblea hasta el 31 de agosto para poder hacer el pago del impuesto, si es sociedad anónima. Si es sociedad de responsabilidad limitada va a tener tiempo. O tiene que, en todo caso, modificar si no está expresamente establecido en su asamblea, perdón, en su constitución de sociedad, la fecha o en el momento que tienen que hacerlo. Bueno, una vez que decidan distribuir utilidades y ejecutan esa distribución, ahí tienen que aportar el 5%. La consulta para el viceministro, ¿cómo quedan los artesanos con la reforma tributaria? Específicamente un orfebre para pagar un impuesto anteriormente estaban exentos. Qué bueno. Aprovechando también, estuvimos trabajando fuertemente con el IPA. Hoy lo bueno es que nosotros vamos a sacar una normativa para el cual vamos a prorrogar un decreto, para el cual vamos a prorrogar la aplicación para los artesanos hasta el 1 de enero, recién el 1 de enero de 2021 va a entrar en vigencia y la retención se va a reducir a 1%, en este caso 1 o 1,5%, no recuerdo bien, hay que ver un poco la normativa ahí, pero se va a hacer la retención. La diferencia es que ya no va a haber exoneración para los artesanos lastimosamente, pero sí el pago del tributo va a ser igual como en el caso de los pequeños productores agrícolas. Otra persona dice una sugerencia al viceministerio que su reunión sea abierta a otras asociaciones y colegios de contadores y auditores que existen en el país. El Grupo Resistencia Contable y asociaciones del interior junto con la ASO-UCA y Consejo de Contadores representan más de 15.000 profesionales que siempre están acercando las inquietudes de sus representados. Siempre le estamos respondiendo todas las preguntas que están haciendo, las consultas inclusive, le estamos respondiendo. Personalmente me encargo de hacer la redacción de esas notas para las respuestas a estas instituciones. Bueno, hay muchos mensajes sobre comentarios que hicieron de los temas que estábamos hablando con el ministro hace un momento. Voy a tratar de concentrarme en las preguntas para aprovechar la presencia del viceministro. Dice, bueno, este tenía que ver con el PTU ya cerrándose prácticamente ahora. Pregunta para el viceministro, ¿sigue en pie la idea de implementación de precios de transferencia para el 1 de enero de 2021, sí, a pesar de la coyuntura actual? Y si cuentan con algún especialista en la materia dentro de la subsecretaría. Sí, tenemos apoyo de la USAIF, vino un experto internacional que está cooperando con la redacción. La semana que viene vamos a trabajar ya con la CAPRO y con las otras asociaciones o gremios que tengan que ver con toda la exportación agrícola y pecuaria. Vamos a ver un poco también, de hecho eso no se va a prorrogar más, pero sí vamos a establecer reglas que realmente puedan servir a los efectos recaudatorios. Dice agropecuario más, hablar de eso en la peor seca de baja de carne en 15 años, sin recibir casi nada de servicios, rutas pésimas, cero seguridad, sin servicios básicos, dice una persona, un comentario de algo de lo que dijimos en algún momento. Creo que cuando hizo referencia a, sí, totalmente, a la aplicación. Estamos trabajando para mejorar eso. Hay que tener en cuenta que hoy tenemos la posibilidad de hacer muchas más exigencias y también la posibilidad de poder demandar muchos más derechos. Pero a la par de que tengamos ese derecho, también tenemos obligaciones y bueno, estamos tratando de que todos puedan cumplir esa obligación. Así es que esto lo construimos todos juntos. No es solamente una cuestión del gobierno, no es solamente una cuestión del Estado. Acá es una cuestión de que todos pongamos nuestro granito de arena para que salgamos adelante. ¿El resimple se puede llevar sin contador? ¿Hay algún sistema como Aranduca para que el contribuyente nomás haga la contabilidad? Miren, con relación a eso es un tema muy controversial. Realmente el sistema en sí, el resimple, es algo bien sencillo. Si ustedes me preguntan, no se necesita contador,
la firma del contador no se necesita, pero siempre es importante tener asesoramiento contable. Nosotros por lo menos tenemos un buen relacionamiento y creemos que tenemos que darle la mayor fortaleza a la profesión y sobre todo establecer también reglas claras. Estamos trabajando también con el colegio en el sentido de impulsar una ley de profesional a los efectos de establecer no solamente reglas claras para los profesionales contables y el grado de responsabilidad, sino también establecer unos honorarios estándares a los efectos de darle mucha más potencia a una profesión. En el caso, por ejemplo, tenemos los abogados. Nosotros tenemos una matrícula. En el caso que Fabián y yo somos abogados, tenemos matrícula. La Corte Suprema de Justicia nos otorga. ¿Por qué no también los contadores tengan que tener una matrícula y que esté registrado ante la Subsecretaría de Tributación? ¿Por qué no podemos también pensar en eso? Y ahí hay que tener algo bien en cuenta, sobre todo lo que están diciendo. Acá es importante saber que en el proceso de redacción de la Ley 6380 tuvieron activa participación los gremios contables. Es decir, esta ley que contiene el resimple, que contiene el impuesto a la renta agropecuaria que estuvieron hablando, fueron parte, la ARP fueron parte de la redacción, los contadores, es decir, todos pusieron su granito de arena para que el sistema tributario actual esté construido de la manera como está construido. Y la reglamentación también, ¿verdad? Porque cuando Fabián pasó a mejor vida laboral, no. Nosotros nos quedamos con el sector de los gremios a trabajar en las reglamentaciones y ahí participaron y fueron innumerables reuniones a la tarde y todos participaron realmente. Yo creo que esa fue una construcción entre todos, así es que creo que eso gran parte de este resultado como ley que tenemos y que hoy podemos darnos esa satisfacción de decir que se trabajó en cooperación fue gracias al apoyo de los contadores. Bueno, al menos eso no se puede decir, no van a quejarse de eso los diferentes sectores, pero siempre va a haber algún sector disconforme. Me gustaría que Fabián nos cuente, yo no sé, paréntesis, ¿por qué ese bullying gratuito de ahora que pasaste mejor vida? No, pero eso siempre me hace. Lo que pasa es que nosotros somos soldados y yo no pedí irme, a mí me llamaron y me tuve que ir. Lo que pasa es que todos te envidiamos porque trabajas en Itaipú. Entonces, de hecho, ya trabajaba en Itaipú, me llamaron de Itaipú para servir en la sed y bueno, mientras estábamos ahí teníamos todavía mucho por delante, pero digamos, quien manda no somos los soldados y me ordenaron ir a cubrir otra batalla, otro frente de batalla, así que tuvimos que ir. Pero bueno, eso forma parte del quehacer diario. Mañana, como decía Forrest Gump en la película, para los que son cinéfilos, la mamá de Forrest Gump le decía a Forrest: la vida es como una caja de chocolate, de bombones de chocolate. Nunca sabes antes de abrir el bombón qué relleno te va a tocar al próximo. Y esto es así. Y sobre todo, cuando hablamos de impuestos, es así, pero tenemos que matizar, y es lo que se hizo con la ley 6380. De hecho, cuando todo esto, digamos, asumimos el cargo, allá por el 15 de agosto del año 2018, ¿qué pasó? Realmente la situación tributaria se encontraba en un momento, no sé si decir caótico, pero sí preocupante, no por la recaudación per se. La recaudación estaba cayendo, sí, por un lado, pero por otro, y no menos importante, esa relación del Estado y la comunidad estaba rota. Estaba rota, y esa es una realidad. La administración tributaria tenía frentes de batalla en todos los que podía. Yo no digo, la tarea recaudatoria obviamente no es a besos, eso es categórico, pero tampoco tiene que ser a flechazos ni a tongos. Es que recuerdo, Fabián, había grupos de contadores, de auditores, los gremios empresariales, quien más, quien menos tenía un enfrentamiento puntual sobre un tema puntual con la SED. Y no tiene por qué ser así, si bien, y es lo que justamente le dije a un grupo de colegas, hoy escribí, en el cual somos parte también con el viceministro actual, el lema es que cuando se habla de impuestos, sujeto activo el Estado, sujeto pasivo los contribuyentes, se tiene que construir, así sea, sobre disensos. El disenso tiene que ser, por un lado, uno, constructivo, y segundo, respetuoso. Ese tiene que ser el principio cardinal de la conducción tributaria desde mi humilde punto de vista. Podrá haber eventualmente enfrentamientos, sí, pero el día de mañana vos y yo, Gladys, podemos tener en una entrevista radial una feroz discusión, pero eso no obsta que vos y yo vamos a seguir siendo amigos personales.
Eso es otra cuestión y eso no tiene nada que ver. El disenso no tiene que convertirse en discordia. Y lo que ocurrió en la administración tributaria, lastimosamente en esos últimos tiempos, había discordia. Discordia que con mucho esfuerzo en el proceso de reforma tributaria, de la construcción de la ley 6380, con el apoyo de Óscar, los demás colegas de la administración tributaria, la comunidad toda en general y en particular y especial mis colegas contadores públicos, porque si bien Óscar dijo hace rato somos abogados, pero mi primer amor es la contabilidad, yo soy contador público de origen, en ese contexto fueron un apoyo muy importante para mi gestión y eso tengo que resaltar. Eso es un año que yo pasé, que hoy aprovecho, que ya es pasado, pero agradezco públicamente a todo en general y muy en particular a mis compañeros de trabajo cercanos, Óscar entre ellos, hoy día viceministro de Tributación, y a los contadores públicos. Con ellos y con el resto de los sectores, porque no podíamos sentarnos con los 7 millones de paraguayos, convengamos, eso nos hubiese gustado, pero eso es imposible. ¿Cómo se trabaja en la democracia, como dice nuestra Constitución, representativa? Entonces se trabaja con los representantes de cada sector de la sociedad. Y yo te voy a contar cómo fue esto. Cuando el presidente nos dice, le presentamos el plan de reforma tributaria, el presidente y el ministro me dijeron, está bien. ¿En qué año ¿En qué año nos estamos ubicando? 2018. Muy bien. El gobierno recién asumido. Teníamos 3 líneas de acción como viceministerio de Tributación. Yo me propuse, cuando entré, propuse 3 líneas de acción, se componía así el plan de gestión. Planifiqué solamente para 2 años, porque es difícil planificar para más. Eran 3. 1, arreglar, puedo usar palabrota, ¿verdad, Gladys? No. Arreglar el quilombo que había instalado en renta personal para aquel entonces. Esa era su palabrota. 2, establecer una campaña de reconciliación tributaria por la discordia que había. Y 3, dejar sentadas las bases para la reforma tributaria de la República del Paraguay, que era la más pretenciosa, obviamente. Empezamos a trabajar y concentrémonos en esa que es la ley 6380 y realmente se convocó a todos los sectores de la sociedad y yo me acuerdo bien de la primera reunión liderada por el señor ministro de Hacienda, secundada por nosotros desde Tributación. Estaban todos los sectores. Había en esa mesa, sin mentirte, Gladys, cerca de 100 personas. Y eso más que una reunión, parecía una asamblea. ¿Y qué es lo que ocurría? Todo el mundo tenía sus reclamos, su esto, su lo otro. Y para los que leemos la Biblia y conocemos un poquito de relatos bíblicos, parecía aquello de el pasaje de la Torre de Babel en la Biblia. Es decir, todos hablaban en idiomas diferentes porque había empresarios, sindicatos, periodistas, parlamentarios, contadores, abogados, cada uno en su lenguaje. Entonces iba a ser imposible avanzar en ese marco. ¿Qué es lo que se nos ocurrió? Planteamos en esa mesa hacer una subcomisión tributaria y aprovechando la buena relación que había, la sinergia, porque todos queríamos, el factor común que todos queríamos estar mejor en el ámbito tributario. Entonces se nos ocurrió plantear la constitución de una subcomisión tributaria. Una subcomisión tributaria, le pedimos encarecidamente a los gremios que se unan 3 o 4 gremios afines y que contraten un especialista tributario de su confianza. Eso ocurrió, básicamente, y se armó la subcomisión tributaria y éramos una suerte de, éramos entre 12 y 15 personas. Ahí sí ya se podía trabajar y todos hablando un mismo lenguaje impositivo. Empezamos a trabajar y las premisas del trabajo que nos bajaron el presidente, el ministro, eran el sistema tributario. 1, no se puede subir tasa, prohibido subir tasas. Tiene que recaudar más, tiene que ser más sencillo, tiene que ser simple y no tiene que haber más impuestos. Tiene que haber la misma cantidad, porque el sistema impositivo del Paraguay es un sistema de pocos impuestos y de bajos impuestos. Para hacer paréntesis a este relato de Fabián Domínguez, la presión tributaria de Paraguay versus países de la región, nomás para no irnos muy lejos a países desarrollados. Nosotros estamos por 12% aproximadamente. 9,5% 9,5%. a nivel presión tributaria. Si incluimos
los aportes desde el punto de vista social y también de municipalidades, estamos en 14 más o menos. Versus Argentina, Brasil, Uruguay, ¿cuánto? No, lejos, más de 20%, 18% en algunos casos, más de 20% en la mayoría. Para tener nomás un panorama. Entonces, había que hacer un cambio, no subir esa presión tributaria, pero de alguna manera aumentar la recaudación, porque como acá también tengo una lluvia de mensajes, un montón de personas me dicen, bueno, yo no quiero pagar más que paguen los que hoy no están pagando. Justamente. Y ahí hay que, en cuanto a presión tributaria, la gente confunde y mete todo, como acaba de aclarar el viceministro, todo en una bolsa de gato. Hay que entender, eso que vos dijiste que nos llega a 10% es la presión impositiva. La presión impositiva que es de lo recaudado por tributación y aduana. Después tenés la presión tributaria, porque si hablamos de tributos, impuestos, tasas y contribuciones, tenés que sumarle lo recaudado por las municipalidades en concepto de impuesto inmobiliario y lo recaudado por IPS en concepto de cotizaciones sociales. Y después tenés una tercera medida en ese marco, que es la presión fiscal, que tenés que sumarle lo que aportan las binacionales, porque también son ingresos públicos, los royalties y resarcimiento al Estado central. Entonces tenés una suerte de medidas, pero de cualquier manera, por donde le mires, la presión impositiva de Paraguay comparando con países vecinos es súper baja. Yo le invito a cualquiera a que vaya, a que, por ejemplo, no sé, a un país con una economía parecida a la nuestra, Uruguay, en tamaño digo, que vaya a trabajar y a pagar impuestos allá. Si acá se queja alguien de que paga muchos impuestos, vaya a Uruguay nomás, ni qué decir Brasil o Argentina, a intentar trabajar. El costo impositivo es ostensiblemente más alto. Pero bueno, volvamos a aquello, de lo que nos convocaba y situémonos en el devenir de todo lo que ocurrió por aquel entonces. Empezamos a trabajar. Imagínate, el sistema impositivo de Paraguay, el sistema tributario fiscal interno, estaba compuesto con la ley 125 y sus modificaciones por 6 impuestos. 4 impuestos sobre la renta, IRP, IRASI, IRAGRO, IRPC, IVA e impuesto selectivo al consumo. 6 impuestos. ¿Y hoy cuántos impuestos tenemos? IRE, IDU, IRP, INR. INR, impuestos no residentes, IVA y selectivo al consumo. Es decir, cambiamos 6 por media docena, si vale el término. Es decir, cambiamos 6 por 6. Cumplimos esa premisa si vamos a las tasas impositivas. Si vos mirás las tasas impositivas, mirando el punto de vista del IRASIS, el IRASIS, ¿cómo estaba compuesto? El IRASIS, 10% como tasa sobre ganancia a fin de año, 5% cuando se distribuía y una retención de 15% cuando las utilidades se enviaban al exterior. ¿Qué nos dijo el presidente y el ministro? Prohibido subir tasas de impuestos. Hoy, ¿cómo está? Cualquier empresa que viene a invertir acá, por ejemplo, del exterior, viene, 10% paga a fin de año y se le hace una retención de 8% en concepto de impuesto de distribución de utilidades. 10 más 8, 18, ¿ok? En ese marco, 10 más 5 más 15 y más el impuesto no residentes, tenés 30% tenía antes la sumatoria nominal de tasas y hoy tenés, ¿cuánto, Oscar, cuando hace esa suma? 25. 25%, es decir, mejoramos lo que nos pidieron el presidente y el ministro, bajamos tasa nominal. Ahora, sí hay menos margen de discrecionalidad desde la perspectiva de los contribuyentes con mayor capacidad contributiva, sin lugar a dudas. Vamos a la contracara. Lo que quiere decir él, van a pagar más algunos. Claro, van a pagar más algunos, pero los de mayor capacidad contributiva también. Claro. Ahora, vamos a la contracara. Vamos al resimple. ¿Cuál era el impuesto análogo al resimple? Impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Un contribuyente, el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, ¿qué pagaba? Y venía, y ¿qué es lo que ocurría? Yo me acuerdo bien por aquel entonces, cómo vendimos este impuesto incluso al explicarle a la gente. Resulta que decíamos nosotros, y yo fui parte de quienes trabajaron para el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, nos equivocamos, asumo públicamente por aquel entonces, porque queríamos facilitar. Y el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, el más chiquitito, esa despensa, el despensero, el taller mecánico pequeño, el que tenía que pagar eso antes. Y generalmente no se inscribían luego, estaban en la clandestinidad. Estaban todos en negro, no trabajaban. ¿Por qué? Porque se iban a inscribir y realmente cuando preguntaban, o se inscribían y nunca pagaban su impuesto.
¿Y por qué? Porque el tipo estaba en su taller trabajando, arreglándole el auto al vecino y escuchaba por la radio, por ejemplo, cosas como ser crédito para el microemprendedor de Banco Nacional de Fomento, de alguna cooperativa. Venga, y le vamos a dar dinero y unas tasas muy, digamos, atractivas, dice IVA. Y lo primero que le pedían, certificado de cumplimiento tributario. Y él no tenía ni RUC. ¿Y cómo iba a tener cumplimiento tributario? Entonces, bueno, me voy a sacar. Se iba al RUC, se inscribía. Y después, ¿cómo tengo que hacer para pagar mi impuesto? Y bueno, señor, usted tiene que presentar mensualmente el IVA. Y a fin de año, cuando llegue fin de año, usted tiene que hacer unos cálculos. Y esos cálculos son muy sencillos, se le decía al contribuyente. ¿Y cuáles son? No, usted tiene que tener su renta real, tiene que calcular su renta real y también su renta presunta y tributar sobre el que fuese menor. Apenas habla español ese señor. Entonces, se quedaba otra vez sin RUC él, o peor aún, se quedaba con RUC y no cumplía, se quedaba como un moroso y no tenía ni lo uno ni lo otro, no tenía RUC y no tenía el préstamo barato. Y le generaba alguna multa Sin el duda, hecho de no cumplir. Sin duda, hoy, y encima tenía que pagar IVA también mensualmente. Hoy con el Resimple, el pequeño, micro, mini empresario no paga IVA. Está libre del IVA, por un lado. Y por otro lado, no tiene que hacer ningún cálculo mensual para pagar impuestos. Solamente tiene que saber cuánto vende al año. Y eso sí sabe. El micro, mini empresario, cualquier empresario por pequeño que sea, sabe bien cuánto vende y sabe bien cuánto gana más o menos. Entonces, él tiene que saber si está dentro de la franja, que es hasta 80 millones, dice el ministro, 80 millones de guaraníes, y él sabe que en alguna de esas franjas tiene que pagar simple, sencilla y llanamente una suma fija mensual. Le liberamos el cálculo con eso. Entonces, hoy, realmente, el ser formal es mucho más barato y mucho más simple, porque no paga IVA y no tiene que hacer cálculos engorrosos para pagar su impuesto. Lo más lindo que tuvo la reforma impositiva de la ley 6380, con meridiana claridad y sin temor a equivocarme, puedo decir que es el Resimple. Así que yo te felicito, viceministro, están reglamentando bien, así, estoy mirando de lejos. Pero Fabián habla del pago de impuestos de una manera tan apasionada que parece que todos van a querer pagar. Pero algunas personas entienden la importancia de esa formalización, Fabián. Sin duda. No todas. Bueno, acá, por ejemplo, una persona dice, los jardineros se pueden inscribir en Resimple y los que reciben como ejemplo empresas, las facturas Resimple van como exentas. Sí, así mismo. Luego otra persona dice, para los contribuyentes simples no necesitan llevar libros contables con ventas hasta 2.000 millones, pero la ley de comerciantes sí. ¿Qué criterio toma en ese caso? En ese caso, la nueva ley tributaria. Es lo que Sí, se... lo que se tiene Dice, hace 3 semanas solicité la inclusión de una actividad secundaria y hasta la fecha no tengo retorno. Si me podrían dar una mano. Bueno, por la cuestión de la parte administrativa. Claro, hay que tener en cuenta suspendidas. lo siguiente, ¿verdad? Estamos teniendo algunos retrasos con el tema de los procedimientos que hoy estamos por la cuestión del COVID. Así es que vamos a tener un poquitito más de tolerancia con respecto a esto, pero estamos tratando de apurar lo máximo posible. Estamos ya con varios correos también, estamos publicando. También tenemos que tener en cuenta que los plazos se fueron alargando por ese problema en particular, pero en poco tiempo más vamos a estar resolviendo esa situación. A ver, la verdad el Estado a mí no me ayuda en nada. Pedí crédito, mi pymes, me dijeron que ya no hay. No pasó ni una semana que me ofrecieron. Bueno, esto es, creo que nos envió en el momento que estábamos hablando hace rato de Sí, las probablemente. Probablemente sí, es una cuestión, comentar de algo. Nosotros tenemos un acuerdo con el Banco Nacional de Fomento de 100 personas o 100 empresas que solicitaron su préstamo al banco. Por lo menos 40 personas de esos 100 tienen inconsistencias entre lo que declaran en tributación y lo que presentaron al banco. ¿Verdad? Es un detalle no menor. Por eso el ministro hablaba del tema de la informalidad. O sea, acá hay 2 tipos de informalidad, Gladys. Una informalidad es la que no está luego en el sistema, y otra informalidad en el sentido de que yo, si bien estoy en el sistema, no cumplo mínimamente con las reglas. ¿Qué significa? Yo en realidad tengo un movimiento de 100 millones por mes, pero en realidad declaro que tengo 30 nomás de movimiento por mes. Entonces, es ser informal también. Entonces, ese sector que va y presta, cuando uno mira todo el cronograma y su flujo, ve que no tiene esa
esa solidez en las documentaciones, entonces, lógicamente, no son aptas para recibir un préstamo o la cantidad de préstamos que están solicitando. Entonces, son cosas que también tenemos que ir formalizando y que nos demos cuenta que esto es una cuestión de a dos. No es solamente que el Estado te tiene que dar nomás o las instituciones del Estado te tienen que dar nomás la ayuda por una situación, sino que en realidad teníamos que hacer bien la tarea siempre. Entonces, acá, como dije hace rato, una cuestión de derechos y obligaciones, Gladys. Quizás también cuando se vaya mejorando ese gasto, y hablando de gastos, no me refiero solamente a gastos en funcionarios públicos, que a veces son estigmatizados, porque así como hay seguramente planilleros, hay también muchos que trabajan, que laburan el doble, por eso es que no trabajan y todo. Pero específicamente más se podría ahorrar en la parte de compras públicas, es lo que siempre estamos publicando, de lo que dicen los organismos multilaterales, de 4% del PIB incluso. Sí, de hecho, con el presupuesto por resultado que estábamos trabajando en el Ministerio de Hacienda, se apuntaba a eso. Hoy también con la Dirección de Contrataciones Públicas estamos trabajando en el sentido de ir mejorando las reglas y condiciones para que las compras realmente sean mucho más eficientes. Ahora bien, hay que también tener en cuenta lo siguiente, Gladys. En este punto, mucho implica la gestión de las instituciones, porque la ley es muy clara, dice que cada organismo, cada entidad del Estado es responsable, es ordenador de gasto, la máxima autoridad, y bueno, en la parte administrativa y financiera. Y en realidad ahí está el secreto como para poder tener realmente un cronograma de qué es lo que se necesita. Ahí la eficiencia viene por ese lado. Si cada institución realmente tiene una hoja de ruta bien marcada, yo creo que vamos a tener también un mejoramiento. Y doy un ejemplo, porque mucho se habla de que el gasto público es un problema, sí. Pero el otro día, cuando se trató el proyecto de ley de recortes, que conocen muchos como Ley Godoy en el Congreso, hubo una inconsistencia muy grande. Al principio se hablaba de 400 millones de dólares de recortes. Y cuando se vieron los números y se pulió el proyecto, llegaba apenas a 10 millones de dólares de recorte. Entonces, en realidad acá, por eso es que hoy estamos hablando de una reforma al Estado, ¿verdad? En el cual vamos a unir varias instituciones, varios ministerios, y yo creo que por ahí va a empezar el tema de la calidad del gasto público y mejoramiento de la calidad del gasto público. Entonces, un poco yo me quedo por ahí porque hoy venimos a hablar de tema tributario y queremos conectarnos con la gente con este programa, así que no queremos aburrirnos con el tema del gasto público. No, pero para aunque nada. No crea, el tema del ingreso Van de y la el mano. gasto van de la mano, es similar. ¿En qué sentido? ¿Cómo se construye un sistema tributario, que es lo que hicimos con la ley 6380? Tiene que haber un pacto entre el Estado y la comunidad, para empezar. El Estado y la comunidad acuerdan de alguna manera un sistema en donde dicen: nosotros vamos a pagar una suma de dinero por tales o cuales hechos. Eso se escribe en la ley, eso se convierte en ley. Es decir, lo que se hizo en el proceso de esa reunión de Torre de Babel y todo lo que yo les conté, es básicamente legitimar la disposición para el aporte. Si bien la obligación es legal, la fuente de la obligación tributaria está en una ley, es decir, los impuestos están en una ley, pero tiene que estar legitimada por la ciudadanía. Porque imagínense que se haga, como ya pasó a finales del 2017, entre gallo y medianoche y a puertas cerradas, una reglamentación, una ley de impuestos sin la participación de los aportantes. Genera discordia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hizo una construcción conjunta para legitimar eso que después se iba a convertir, o que se convirtió de hecho hoy en ley. En ese contexto, después viene lo otro, la reglamentación de tributación y el control de tributación. Porque por mejor sistema y mejor legitimado que esté un sistema impositivo, no se va a cumplir si tributación no controla. Eso se llama, y eso es de, digamos, esto es de doctrina. Esto en cualquier clase, en cualquier aula de tributación se estudia. Si la administración, no una administración fuerte, ¿quién va a pagar? Porque ¿por qué el contribuyente paga? Nadie paga. Y discúlpame, ya hace muy cruel. Bola eso que, porque no se gasta, porque yo no siento. Mentira, por eso no paga la gente.
La gente paga porque si sabe que si no paga, le va a venir después una multa, mora, intereses y hasta se puede ir preso por no pagar impuestos. Por eso la gente paga. Todos los libros de tributación, yo esto siempre digo en aula y mis alumnos sabrán de esto, yo encuentro, cuando estudiamos tributación en todos lados escuchamos, y acá el viceministro y todo en tributación se usa también, pero es bola, cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Eso no existe. El cumplimiento voluntario es la mentira más grande del mundo. El cumplimiento es inducido. ¿Inducido por qué? ¿O acaso qué iba a pasar si no existía ninguna multa por no pagar impuestos? Alguien pico iba a pagar su impuesto. Y quizás 2, 3. Claro, pero esa es la realidad. La gente paga porque sabe que si no paga, tributación le va a descubrir por esto que está diciendo el viceministro, por los controles cruzados, por la confrontación, por el Big Data que ya está, por la inteligencia artificial tributaria que hoy ya está en sus inicios. Entonces, por eso paga la gente. Entonces, el control es muy importante y a eso quiero conectar después con el gasto público, pues por eso digo que tiene conexión. La gente sabe que se le va a controlar y que se le controla, por eso paga. Y así también los administradores tienen que saber, y los controles deben ser más fuertes probablemente, y las penas también más fuertes, porque el que mal administra se tiene que ir preso. Entonces la gente tiene que tener esa sensación que en la teoría tributaria se llama riesgo subjetivo. ¿Y qué es lo que es riesgo subjetivo? Aplicado a los impuestos. El riesgo subjetivo es que el saber que si yo dejo de pagar o me ahorro una suma de dinero porque dejé de pagar impuestos, ese beneficio en teórico que yo tengo, hay muy alta probabilidad que se me convierta en perjuicio porque eso que yo dejé de pagar, voy a terminar pagando y encima voy a pagar multa y encima me puedo ir preso. Y eso es lo que tiene que pasar con los administradores de la cosa pública también. Es decir, los sistemas de control tienen que ser tan fuertes como son hoy los sistemas de control de la administración tributaria. Entonces, tiene conexión. Bueno, tenemos muchísimas preguntas y se me queda también a mí consultas en el tintero que vamos a conversar en un momento. Pero pregunta específica de esta oyente. ¿Las empresas proveedoras del Estado que deben tener auditoría externa impositiva sería independientemente al ingreso anual establecido? Sí, va a ser independiente. Por el simple hecho de tener... De tener un contrato con el Estado y siempre y cuando ese contrato supere los 500 millones de guaraníes de facturación, vamos a establecer una regla, una resolución general en la cual se le obligue a esas empresas que proveen al Estado. Porque hay que tener en cuenta algo, Gladys, quiero entrar ya que la oyente está preguntando esto. ¿Por qué decidimos esto? Entre ayer y hoy hablé con muchos auditores, todos están enojados por la resolución 53, pero por el otro lado los empresarios llaman y nos agradecen porque fue una solicitud también de parte de ellos. Entonces hay sentimientos encontrados, ¿verdad? La resolución 53 nace de una situación del COVID, nace de una solicitud del empresariado en el cual dice que nunca se actualizó los valores. Desde el 2004 nunca se actualizó el valor. El valor es 6.000 millones de guaraníes de facturación y la propia ley establece, el artículo 33 de la 2421 establece claramente de que se podrá aumentar en base a un indicador económico que es el IPC, el índice de precio del consumidor, y se tiene que ir ajustando eso anualmente. Nunca se hizo eso. Entonces, desde el momento para poder ajustar eso y para poder realmente regular como la ley establece. Entonces lo hicimos. Eso significa 2.100 empresas que van a dejar de tener esa obligación de hacer la auditoría externa impositiva. Las empresas nos dicen, esto tenemos un costo adicional ahora porque tenemos que pagar esa auditoría externa impositiva y bueno, eso van a tener como un ahorro. Pero por otro lado, las auditorías te dicen, yo me quedo sin trabajo. Y tienen razón, ¿verdad? Una situación complicada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos ahí? Le decimos, esta es una situación que todos tenemos, a lo mejor vamos a sufrir y vamos a tener un problema. Pero acá nace otra situación. Nosotros también teníamos, por eso es mejor dar noticias negativas primero y después dar las noticias positivas. Porque las noticias negativas van a opacar esa noticia, la noticia negativa va a opacar esa noticia positiva que diste primero. Entonces acá la noticia buena es que nosotros también estamos estableciendo y como una posibilidad de controlar y
mejorar ese control del gasto público, que es lo que también queremos nosotros. Y nosotros nos involucramos muchísimo, probablemente muchos no podemos contar qué es lo que hicimos con todos estos controles que hicimos a empresas del Estado o a instituciones públicas. Por el tema del COVID, la Subsecretaría de Tributación tuvo una participación directa en todas las investigaciones de casos de corrupción, que no vamos a entrar a hablar de eso por una cuestión de secreto de las actuaciones, pero lo importante es que nosotros sepamos de que esta reglamentación, esta resolución va a hacer que se establezcan criterios de informes contables, de informes especiales, de auditorías externas impositivas de acuerdo a valores de facturación de empresas del Estado, porque son las únicas que van a tener seguridad de que van a cobrar. O sea, el Estado nunca quiebra, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, transformamos una situación y damos oportunidades a varios sectores. Por un lado, el sector que hoy está necesitando no va a tener esa obligación de presentar su auditoría externa impositiva, pero por otro lado, las empresas que van a facturar, porque tienen niveles de facturación muy importantes, van a tener una obligación de poder hacer de que tienen que hacer esas auditorías a partir de esta resolución que vamos a emitir esta semana. 15:30, viceministro Fabián. Vamos a hacer una siguiente pausa, si les parece. Luego vamos a regresar con más preguntas de los oyentes. Nos están enviando al 0972-730-730. También nos ven a través de las pantallas de ABC TV. En breve, seguimos con esto que es Conexión Tributaria. Estás escuchando Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país. Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Nueva hierba Pantano Limón, dale refresh a tu tereré. Hierba mate Indega Pantano Limón. Nueva yerba mate Indega Pantano Limón. Hacele un refresh a tu tereré. Pantano Limón. El ABC escolar y la lámina gigante llegan de manera más fácil para ayudarte en tus tareas en casa. Ahora podés tenerlos en tu celular, en formato digital ojeable, accediendo a través de un código QR que encontrarás todos los martes en el diario. Usa la tecnología para aprender con el ABC escolar y la lámina gigante. ABC presenta Fútbol Inolvidable. Un programa en directo que te hará vivir las experiencias de los mundiales y grandes eventos que quedaron en la historia. Paraguay clasificado a octavos de final, acaba de derrotar en duplex por ABC TV y ABC 730M. Sábado de 17 a 19 horas. Domingo, repetición de 14 a 16 horas. Este fin de semana, fútbol inolvidable con el Mundial Japón-Corea 2002. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Este fin de semana, en un nuevo episodio de JTPK, estaremos hablando de cómo la tecnología nos sirve en este tiempo de pandemia de COVID-19 para optimizar nuestros recursos y acentuar nuestros resultados.
2 empresarios, propietarios de empresas que proveen productos de tecnología, estarán compartiendo con nosotros sus experiencias y principalmente las bondades de los productos que están poniendo a disposición del mercado. No se olviden, este fin de semana, YTPK, es tiempo de hablar de negocios. YTPK, sábados 19 horas, por ABC TV. Estamos juntos. ABC Color y El Lector presentan la colección Curiosidades de la Historia Universal, una serie extraordinaria de 15 obras que describen y analizan los hechos y los personajes más famosos, extravagantes e inolvidables de la historia del mundo. Adquirilos este y todos los domingos. Diario más libro, 25.000 guaraníes. Diario solo, 8.000 guaraníes. Y si sos suscriptor de ABC, tenés la colección completa y el diario con el 50% de descuento. ABC Color, el diario completo. El diario completo. 15:35, estamos de regreso en Conexión Tributaria a través de las pantallas de ABC TV, que dicho sea de paso, no mencionamos al inicio, pero vamos a tratar de reivindicarnos. Y por supuesto la más potente, la 7:30 AM. Muchísimas personas nos escribieron, muchísimas gracias. No vamos a tener el tiempo de leer todos los mensajes, pero muy interesante todo lo que se va planteando hoy, viceministro y Fabián. Por ejemplo, una persona hace referencia aquí a un planteamiento que se hizo desde el viceministerio en su momento y que aparentemente en la práctica no se dio. Dice: buenas tardes, Gladys, y a toda la audiencia. Quisiera hacer una pregunta. Viceministro Urué, ahora esta semana nos avisaron que del banco que todos los que tenemos préstamos vigentes de mi primera vivienda, AFD, se mantendrá la suba del IVA del 10%. Y el viceministro había dicho que se iba a mantener 5% como el año pasado. Quisiéramos saber si esto es así. Es mucho para las familias paraguayas de clase media. Van a pagar entre 250.000 a 300.000 más por mes y no es un momento para aumentar esos impuestos. Pregunta esta persona. Hay un decreto que se redujo al 5%. Voy a ver si puedo mirar un poco acá en mis apuntes el número de decreto, pero es 5%, no está mal que le haya cobrado 10%, así es que eso quiero aclarar. Okay. Enseguida voy a decir el número del decreto que tienen que tener en cuenta en ese sentido. Inclusive pueden comunicarse a la Agencia Financiera de Desarrollo. Esa gestión lo hicimos personalmente con el presidente de la agencia, así es que eso está establecido en un 5%. Así como se plantea en la resolución 53, el incremento de monto de ingresos creo que es en 3 o 4 años la obligación de auditoría será de 15.000 millones, por lo que muchas empresas con importantes ingresos no van a ser auditadas. No es 15.000 millones, 9.200 millones, ¿verdad? Y eso no, si uno lee bien la resolución, no dice que va a incrementarse anualmente. La ley es muy clara, el artículo 33 dice podrá, no es que cada año se deberá. Por eso es que en todos estos años, desde el 2004 hasta la fecha, nunca se actualizó, ¿ok? Entonces, eso es importante mencionar. No es que el año que viene se va a ir actualizando o en 3 años va a pasar a 15.000 millones. No es así. Eso queda un monto, ¿verdad? El lunes vamos a tener una reunión con el Colegio de Contadores y, bueno, probablemente con algún otro gremio que se quiera también agregar a esa charla, probablemente el Consejo de Contadores. Así es que desde la Subsecretaría de Tributación estamos abiertos a poder hablar con ellos sin ningún problema. Pero sí, no es que va a subir a 15.000 millones, así que hay que hacer la corrección respectiva respecto a lo que mencionó el oyente o la oyente. Comentarios también de la audiencia con respecto al uso, a ese gasto público y que los administradores que tienen que ir presos, dice. Y vos sabés que una cuestión, el artículo 82 de la ley 1535 establece que la responsabilidad es solidaria. O sea, tienen que responder con sus bienes, con el patrimonio, esas autoridades que incumplen la ley y que, lógicamente, hay un perjuicio patrimonial para el Estado, ¿verdad? Pero yo que conozca en 26 años de experiencia en el sector público, nunca he visto una resolución judicial
en el cual se le da esa responsabilidad o se le da esa penalidad a un ex funcionario o un ex administrador en esa situación, ¿verdad? Acá yo creo que una cuestión también, y podemos, aprovechando un poco y saliendo un poco del cargo de viceministro, dar una opinión como ciudadano, yo creo que mucho también pasa por la impunidad, ¿verdad? O sea, la impunidad es algo que tenemos que mejorar como país para que realmente la gente, al momento de cumplir ciertas obligaciones, lo pueda hacer de la manera más transparente y, sobre todo, más comprometida posible. Pero ahí está muy conectado, justamente, porque acá hay un tridente maldito que hay que romper, y es por eso que desde la administración tributaria, donde hoy está Oscar, digamos que se tiene una manija muy importante para cortar, porque hay un triángulo, tipo el triángulo de las Bermudas que desaparecen, no sé cuántos aviones y barcos por muchos años, hay un tridente maldito que azota al Paraguay hace bastante tiempo, y son tres cosas: la informalidad es caldo de cultivo de corrupción, y si a eso le sumas la impunidad, tenemos un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, tributación tiene mucho brazo de fuerza para ir contra la informalidad, que es lo que se estuvo haciendo desde hace bastante tiempo atrás. De hecho, en algún momento de la historia del Paraguay, el eslogan de la SET era formalizando el país. Y lo sigue haciendo, es decir, con esta ley 6380 se invita a los mini empresarios, como dije, al red simple, lo más atractivo, y en muchos aspectos, la facturación electrónica, el timbrado de facturas, los medios informáticos que pone a disposición del contribuyente el sistema Marangatú de comprobación para que minimizar todas las brechas de informalidad que hay, va cortando ese caldo de cultivo de corrupción. La detección de factura falsa que hizo Tributación con las miles de denuncias al Ministerio Público, son todos factores que nos da esperanza, Gladys, realmente, desde la perspectiva del Paraguay. Porque, insisto, uno mira al retrovisor, siempre nos quejamos, Paraguay, qué desastre estamos, pero miremos, yo le invito a todos a que miremos al retrovisor del Paraguay de hace 15 años atrás. Era mucho más informal que hoy. Es decir, dimos pasos importantes, claro que dimos. Hay muchos más pasos que dar hacia adelante, sin lugar a dudas, pero creo que vamos por buen camino. Ustedes, la prensa, Gladys, dan también los medios de comunicación, digamos, su cuota importante para que todo se vaya transparentando. Y así como hay muchos comunicadores también que de alguna manera no colaboran mucho para esa cuestión, pero hay muchos que sí colaboran y mucho para todo este tema. Las redes sociales, bien utilizadas, son, digamos, una herramienta muy importante para la transparencia, pero también mal utilizadas son una herramienta muy importante para la confusión que a veces se crea con todo esto. Pero en ese contexto, el mensaje, tenemos que poner toda nuestra cuota de aporte para formalizar el país, porque si no se dará el efecto contrario y no formalizaremos el país, sino que lo iremos formalizando, así como se le formaliza a los muertos. En ese contexto, ¿cuál es el papel que entra a tener la parte de digitalización de las facturas o las facturas o facturas electrónicas también? Y en ese contexto, en el futuro, el cruzamiento de datos, de modo a que la administración tributaria pueda tener un panorama más claro de todo el que entra, es decir, del dinero que entra y que sale del bolsillo del contribuyente y ingresa al bolsillo del empresario y viceversa. Correcto. En ese sentido, nosotros tenemos varios ejes en la administración. Uno que es esa planificación estratégica que habíamos hecho ya con Fabián cuando estaba al mando. Eso se mantiene. Uno que es el tema de la facturación electrónica. No te olvides que nosotros, yo te cuento, en este periodo de gobierno emitimos las primeras facturas electrónicas a nivel país. Es decir, se emitieron las primeras facturas electrónicas, hicimos un acto y todo. ¿Te acordás? Oscar fue el coordinador de ese acto, dicho sea de paso. Un acto para anunciar la primera factura electrónica. La emisión de las primeras facturas electrónicas a nivel país, porque hay un antes y un después. En este momento yo tengo información, porque siempre mis amigos están en tributación, creo que algo están haciendo, me parece, Oscar, ahora mismo en tributación con relación a CIFEN, ¿cierto? Sí, estamos trabajando, estamos apurando todo lo que se pueda con respecto a esto. El jueves estuve en una reunión con 40 empresas, representantes de 40 empresas sobre el tema de factura electrónica. Más que nunca estamos apurando porque en esta situación del COVID mucha gente me estaba contando, yo rocié
mi factura y se me manchó todo y se borró el dato, me dice. Entonces estamos viendo, vamos a sacar una resolución, si no es el lunes, el martes, para un poco dar una flexibilización respecto a eso, para todas las empresas, también para los contribuyentes principalmente. Entonces vamos a estar siendo un poquitito más flexibles sobre el tema de la factura. Pero con relación al tema de la facturación electrónica, estamos en la segunda etapa. La idea es que este año ya más de 150 empresas puedan ya emitir factura electrónica. Hoy están haciendo 14 empresas eso. Y la diferencia entre lo que es la factura virtual con la factura electrónica es que la factura electrónica tiene una seguridad mucho más sólida desde el punto de vista que tiene una firma electrónica, firma digital, ¿verdad? Entonces le da esa, como le dicen desde el punto de vista del derecho, es no repudiable. O sea, vos no podés decir que no es cierto esa factura. Y bueno, estamos trabajando en esa línea. Yo creo que en poco tiempo vamos a tener muchos más resultados, mucho más... más rápido de lo que está en nuestra expectativa. Y de hecho, mi intención como viceministro es que yo en el 2023 salga con la implementación total de la facturación electrónica. Esa es mi intención y el legado que probablemente queramos dejar como autoridades. Así es que estamos trabajando. Yo creo que, así como dice Fabián, los chicos no tienen fin de semana ni tampoco tienen horario, están trabajando desde sus casas, inclusive están trabajando ahí está comandando la dirección de tecnología el ingeniero Luis Corbalán y todo su equipo. Así es que también le mandamos un saludo a él y a todos los directores de la Subsecretaría de Tributación que están colaborando y van a colaborar en este programa, porque vamos a tener por programa vamos a estar teniendo diferentes temas y diferentes invitados de la Administración Tributaria para poder hablar más profundamente de esto que nos apasiona, Gladys. Dice una persona, si por favor se podría mencionar que se vuelva a habilitar el número de teléfono que se había tenido para consultas, que hoy no funcionen las respuestas vía correo también, por lo general no llegan. ¿Se refiere a la SET en general o a call center en particular? Y yo creo que ha de ser, no sé si se refiere al call center, ¿verdad? SET me acaba de... Sí, el call center, vamos a cambiar el número, porque ya no da abasto la cantidad de llamadas que tenemos. Hay como 15 o 16 funcionarios que atienden el teléfono y ya no dan abasto. Realmente las llamadas se colapsan, el sistema se colapsa, así que vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar el número y vamos a tener mayor cantidad de personas que van a atender el teléfono. En poco tiempo más vamos a estar informando también sobre eso. Bueno, vamos a seguir con un par de consultas antes que se llegue ya al final de nuestro programa. A ver un poco, muestras, bueno... Buenas tardes. ¿Por qué se limita la deducibilidad de la boleta Resimple para el contador IRE Simple e IRE General? ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué se limita la deducibilidad de la boleta Resimple? No para se limita el la comprador, deducibilidad. quiero decir, no se limita la deducibilidad. Lo que desde el momento que no tiene el IVA como impuesto, lógicamente no va a poder deducir el IVA. O sea, no es que se limite la deducibilidad. Si como contribuyente en vez de IRE General me inscribo al IRE Simple o Resimple, por no alcanzar los 2.000 millones, ¿debo inscribirme en la patronal de IPS? ¿Y una panadería puede ser Resimple? Siempre y cuando no facture más de 80 millones de guaraníes al año, puede inscribirse. Ahora, hay que ver un poco si hay personas que tienen relación de dependencia, sí o sí tienen que inscribirse a IPS. Una SA vende un inmueble. ¿Qué impuestos y con qué tasas debe retener el escribano? Inmueble, creo que si retiene irá, si la SA ya no debe 5. incluir en este ingreso para su liquidación anual. Pregunta. La retención tiene que hacer, el IRP retiene directamente en este caso el notario escribano público. Dice acá una respuesta a Fabián. ¿Hay pocos impuestos? Te paso una lista que está en la propia web y ahí detalla todos los impuestos. Todo pues, es relativo, es decir, hay pocos impuestos, pero ¿en relación a qué? Le puede parecer poco impuesto a esa persona. Ahora bien, insisto, que compare con cualquier otro país de la región nomás, Brasil o Argentina, para entender qué cantidad de impuestos tiene Paraguay. Pocos impuestos en relación a qué. Pero realmente no es sólido su argumento, porque no todos tienen todas esas obligaciones que menciona. Ah, claro, porque él pone acá el listado completo de claro. todo. Yo no pago IRASIS o IRE bueno, ni... No, es que todos pagamos eso, o sea, no realmente no es un poco, no es coherente su manifestación.
Bueno, comparar impuestos de otros países es tonto, dice esta persona. Ellos tienen inversiones en salud, entre otros. Acá en Paraguay va más a la función del Estado. Gladys, ahí yo te iba a decir lo siguiente, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Una discusión sin fin. Bueno, por eso, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? O sea, a ver, vamos a hacer la siguiente comparación. ¿Qué queremos? Queremos tener un servicio bueno de salud, de educación e infraestructura. Ok, ¿cuánto cuesta eso? O sea, independientemente de que sea eficiente, de que no haya corrupción, porque eso es lo que te dicen, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta eso? Ese es el punto. Pero no te preocupes, esto es normal que la gente reaccione de esta manera, absolutamente normal. Porque todo el mundo acá, cuando me tocaba estar en el papel de Oscar alguna vez, yo le decía a la gente, claro, ustedes quieren estar en el sector VIP pagando las entradas normales. Si vos pagás la cuota para entrar al sector convencional, digamos, recibir servicio convencional, y hoy con el nivel, la presión tributaria, que es como empezamos hablando el diálogo hoy, son los servicios que Paraguay puede aguantar probablemente. Ahora bien, ¿por qué tienen otro nivel de servicio? La gente, no, pero yo vivo en Europa, yo no pago nada. Claro, pero en Europa uno cobra su salario y automáticamente ya en fuente te retienen casi la mitad del salario. Es decir, si vos ganás 10 millones de unidades monetarias, cuando cobras en ventanilla o te acreditan en la cuenta bancaria, te acreditan poco más que la mitad, 51, 52 millones de guaraníes. El resto ya se queda como cumplimiento tributario. Probablemente, y ahí tenemos que hablar, probablemente sobre supuesto, tenemos que ir hablando, si tuviésemos un nivel de presión tributaria de esa índole, probablemente también los servicios puedan ser de otra categorización. Pero, insisto, esa es la discusión más vieja del mundo cuando se habla de impuestos. Entonces es absolutamente normal. Yo creo que es normal y en parte quizás hay personas que no tengan razón, pero en parte sí, por la cuestión moral, el mensaje moral que se transmite a ese contribuyente. Porque si bien es cierto, de pronto un porcentaje pequeño es lo que puede hacer, no sé, el seguro VIP que tiene un legislador dentro de todos los gastos del Estado, es decir, en cantidad no va a cambiar nada de la historia, pero sí en cuanto a ese mensaje moral que se da a la gente que va a pagar sus impuestos y que dice, yo no quiero que mi impuesto se vaya a pagar, el monto es pequeño, pero en realidad te está dando un mensaje, ese tipo de realidades. Gladys, te doy toda la razón del mundo, son cosas que tenemos que mejorar y de hecho, insisto, de a poco lo estamos haciendo. Es nomás lento el transitar probablemente y vuelvo a retarle a la gente. Miremos en retrospectiva, miremos el Paraguay de hace 10 o 15 años atrás, hoy estamos mejor. Y la idea es que dentro de 10 o 15 años, con los pasos que vayamos dando, estemos mejor de lo que estamos hoy. Ese es el reto. Una persona que ya tiene IVA e IRPC, ¿cómo le pasa al Resimple? Pregunta otro oyente. Tiene tiempo hasta el 30 de octubre de este año para poder hacer la migración al Resimple y siempre y cuando no haya superado su nivel de facturación en el 2019 en este caso de 80 millones de guaraníes. La informalidad van a superar obligando a cada contribuyente, que no es elemental, por favor tengan en cuenta, la informalidad van a superar obligando a cada contribuyente a declarar a sus funcionarios, dicen. Claro, ahí está el tema del cruzamiento de datos con IPS, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Industria, ¿verdad? Es el trabajo que estamos haciendo hoy ya para que sea mucho más, la información sea realmente unificada y sobre todo eficiente en el sentido de que cada institución en el ámbito de su competencia pueda utilizar y le pueda servir. Le pregunto, ¿el IDU se puede fraccionar en pagos? Estamos, en este tema del COVID, estamos haciendo excepciones, pero con reglas bien claras, como por ejemplo garantías que estamos estableciendo. Y acá algo similar al anterior, el IRASI, ¿cómo se puede pasar al Resimple? Y se puede hacer, hay un formulario que tienen que llenar. Vamos a estar hablando en los casos cuando hablemos en los programas cuando hablemos de IRASIS, de IRE Resimple. Lo que sí le invitamos también, Gladys, es que a todos los oyentes, todos los contribuyentes, que sigan nuestra página web y también nuestras redes sociales. Ahí también hay mucha información, nuestro canal de YouTube también de la Subsecretaría de Tributación. Ahí hay explicación y sobre todo tutoriales de inscripción en el Resimple y de otras
índoles. Estamos tratando de que esa información sea. Hoy tenemos la limitación de que no podemos hacer capacitaciones. Estamos viendo la posibilidad de hacer las capacitaciones online. Y bueno, en ese sentido también este espacio nos ayuda muchísimo porque la gente va a poder conocer y saber. Y una vez más agradezco. En este caso quiero también aclarar en honor a mi función que no percibo ningún salario por estar como panelista en este programa, Gladys. Muy bien. A ver, salario económico no, pero el salario emocional es muy grande realmente. Pero a mí me dijeron que Fabián iba a traer la merienda. Y no trajo, parece, la merienda. Bueno, dice que una persona llegué tarde al conversatorio sobre la ley de modernización. ¿A qué hora vuelven a pasar? Bueno, este programa que estamos transmitiendo por las pantallas de ABC TV está grabándose. La Administración Tributaria, según tengo entendido, va a estar colgando en alguna de sus plataformas la repetición de nuestro programa. Luego, el próximo sábado y los siguientes sábados también, nuevamente vamos a ir conversando de todo esto desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Así que las personas que de pronto quedaron fuera van a tener la posibilidad de seguir preguntándonos porque tenemos lluvia de mensajes, realmente imposible leerlos todos, pero sí a grandes rasgos fui tratando de cumplir con nuestra audiencia. Viceministro, un redondeo, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Bueno, no, y una vez más agradeciendo a toda la editorial AZ, ABC Cardinal, ABC TV, también a los directivos de la radio y del canal, porque estos espacios realmente nos sirven a la Subsecretaría de Tributación para poder compartir experiencias, conocimientos. Esta nueva ley realmente es un desafío, la aplicación en esta situación de pandemia es sumamente complicada y creo que esa conexión con el contribuyente es sumamente importante. Creo que estos canales nos ayudan a que tengamos ese diálogo permanente y las puertas de la Subsecretaría de Tributación siempre están abiertas. Hoy, lógicamente, con esas limitaciones de la presencia física, pero bueno, el diálogo, la conversación siempre estamos abiertos. Así es que no es fácil el cobro de impuestos, el cobro de tributos, pero creo que con esa conciencia y sobre todo tener un ideal de mejoramiento en nuestro país, vamos a poder construir entre todos y nos tenemos que ayudar entre todos. Este es un momento complicado para el mundo y creo que nosotros como país estamos saliendo adelante a pesar de esta situación. Creo que Paraguay va a ser el país que menos va a tener efecto económico y también a nivel sanitario tenemos un nivel de transmisión baja del virus y eso creo que también es gracias a todos porque no es solamente el gobierno responsable sino que la gente, el Estado lo hacemos todos, así es que en ese sentido quiero dar una vez más el agradecimiento respectivo. Agradezco también al señor Ministro de Hacienda que hoy pudo compartir con nosotros y también a Fabián Domínguez, gran mentor y bueno, el que me llevó a la Administración Tributaria. Él es el culpable. Él es el culpable. Fabián. Gladys, realmente muchas gracias, Oscar, Gladys, al ABC, al Ministro de Hacienda. Y tengo que hacer un pedido, tengo que cumplir con algo que me pidieron que te pida, Oscar, ya que venía hoy acá, justamente atendiendo que estamos en un momento de crisis, de pandemia, que todos nos necesitamos, el tema de la deducibilidad de las donaciones en renta personal, que en el caso de renta personal, si no me equivoco, está por decreto, que se pueda revisar aquello para que la gente sea más proclive a donar y que haya más fondos para compartir entre todos para el tema COVID-19. Eso es uno. Segundo, le quiero enviar un saludo muy especial, Gladys, a una colega tuya, comunicadora, funcionaria de la SED, que probablemente nos esté viendo, escuchando, Liz Juana Varela Núñez, mi amiga Liz Varela, que está viendo desde su casa probablemente, siempre la recordamos con cariño, con los colegas de tributación, a mis compañeros, mis colegas de Itaipú y Nacional que me pidieron que también les mencione, obviamente. ¿Sabes que los saludos tienen otros costos, Fabián? No importa, yo pago el costo que sea, Gladys. Yo te dije, ordená, pídeme la luna y te la bajaré, ahí estaré. Bueno, entonces, bien, muchas gracias en serio por todo. Puedo usar este libro, este material que podemos ver aquí a través de las pantallas de ABC TV, ahí está. Es el libro que sacamos aquí en ABC y que es una guía tributaria, es la ley en sí de la reforma tributaria, pero también... Con las reglamentaciones, con Dicho los decretos. Los decretos, sí. Me tocó analizar ese libro, muy buen material, entre comillas, y felicito a la Administración Tributaria por esto.
Es importante porque no solamente el contador va a querer acceder a esto, sino que el contribuyente. Y más en un año como este en que decimos, bueno, ¿qué tengo que pagar y qué no? Y si es que hay algo que no tenga que pagar o forma de fraccionar o forma de que sea un poco más factible el pago, es importante que sepamos. En publicidad de ABC Color esto está todavía disponible para las personas que no llegaron a comprar en su momento, así que la ley de modernización y simplificación del sistema tributario disponible aquí en este formato de material. Sí, así mismo. Aparte hay que mencionar, hay 3 partes. Una, la ley, los decretos y también un pequeño resumen más bien académico y sobre todo didáctico, educacional, para que la gente un poco, hay preguntas y respuestas. Y realmente, bueno, así lo dijo ya Fabián, que realmente tuvimos una gran demanda y muchos agradecimientos por este material. También, bueno, nada más de mi parte, agradeciendo una vez más a Fabián por haber venido. Una última cosita, vaya, tengo un reclamo. Mis saludos a mis colegas contadores, que les pido algo hoy acá, y le pido algo también al viceministro, a seguir construyendo, así sea, sobre el disenso. Y por sobre todas las cosas, que si hay disenso, les pido por favor a las 2 partes que sea disenso respetuoso, como siempre tuvimos. Eso es lo único que pido, Gladys. Y nuevamente agradezco a ustedes por esta participación. Y con este saludo también a nuestra audiencia de ABC Cardinal y ABC TV que nos está viendo desde las 2 de la tarde. Nos despedimos, nos reencontraremos, viceministro, el próximo sábado, con otros invitados también. Con otros invitados y también con otros temas. Ya muchas gracias, Gladys. Y bueno, un placer estar integrando la familia ABC. Les invitamos a continuar con la programación de las 7:30, la más potente, y también las pantallas de ABC TV. Gracias, ha sido todo por hoy. Hola,